noches, bienvenidos una vez más a una emisión más de nuestra mesa de análisis. El día de hoy tenemos a 4 personajes muy importantes en la ciudad de Puebla. Tenemos de este lado a Edgar Yamil Gitani, empresario. Muchas gracias por estar con nosotros. A Josué Gutiérrez Mejía, empresario. Bienvenido nuevamente. A Eduardo Rivera Hernández, director de Reporte 1, bienvenido. Buenas noches. Y al arquitecto José Luis Hernández González, bienvenido también. Mi nombre es Carla Urquía y tenemos a Mellado. Mucho gusto. Y pues bueno, bienvenidos. Hoy tenemos temas muy controversiales como siempre. Por favor, Cari. Bueno, la polémica después de las elecciones continúa en los medios opositores apoyando abiertamente a la Alianza Va por México, ¿no? Los 3 líderes de esa alianza, al cerrar la semana pasada, realizaron sendas declaraciones, asegurando que la delincuencia organizada participó abiertamente, apoyando a Morena, e incluso dijeron que estamos ante un proceso transitorio para constituir a un narcoestado. Y bueno, me gustaría empezar por Edgar con estas preguntas. ¿Es cierto? ¿Se vale afirmar eso sin pruebas? ¿Qué hay en el fondo de esas acusaciones? ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que estamos en un momento un tanto confuso entre la verdad y la realidad. La gente, normalmente vemos las elecciones desde el punto de vista ciudadano, pero en estas elecciones hubo una situación muy especial. Hubo COVID, hubo negocios cerrados, hubo desempleo y hubo compra-venta de votos. Entonces, en todo el país se vio que se manejó la necesidad de la gente, esa angustia por llevar algún centavo a su casa, por tratar de vender su voto al mejor postor, y eso desequilibró un poquito las situaciones. Ese exceso de gasto no podemos comprobar que venga del narcotráfico, no podemos señalar a nadie porque no hay pruebas. Sí son grandes cantidades las que se ocupan, sí son grandes organizaciones los que manejan esto, pero así se vienen manejando desde hace muchos años muchos de los partidos, y yo creo que es aventurado querer culpar a un bando cuando creo que todos participaron dentro de lo mismo, ¿no? Cada quien tiene sus intereses, cada grupo siento que se dedicó más que nada a defender la región que ya tenían controlada o dominada, y no por eso podemos situar a alguien específicamente como el aportador de ese capital. Perfecto, Edgar, muchísimas gracias. Eduardo, ¿quieres que te repitan las preguntas? No, muy amable, lo tengo muy claro, porque finalmente lo que pasó en este pasado fin de semana fue una situación muy grave de los 3 líderes de los 3 partidos que participaron en la alianza que yo le llamo la alianza tamalera, principalmente porque es inaudito, increíble que se hayan juntado el Partido Acción Nacional, que fue fundado por sus, ¿qué diríamos? Voy a repetirlo, sus fundadores, en aquel momento histórico del siglo pasado, para hacer un contrapeso con el PRI. Tienen muy claros sus principios, y es increíble que se diera esta alianza con sus enemigos, ¿no? Uno de ellos el PRI, añejo enemigo, y el PRD, que ha sido una comparsa de la izquierda, mal entendida. Con ellos se unieran estos 3 y que tuvieran a mal decirlo en un solo programa con uno de los opositores al gobierno actual en el país, que es el programa de Carlos Loret, y que hicieran esta denuncia de una forma, me parece, muy vil, para que sin pruebas ellos dentro del programa le dedicaran algunos minutos para decir que había sido la delincuencia organizada quien había ayudado mucho en varios estados, y señalaron los estados, uno de ellos el de Michoacán, y uno se pregunta, ¿y el gobernador de Michoacán de qué partido es? Del PRD. Y en ese momento dices, ¿cómo es posible que el mismo líder del PRD hablara de esa manera de lo que estaba pasando o lo que pasó en las elecciones, donde la responsabilidad no solamente es del gobierno, sino del propio Instituto Estatal Electoral de ese estado, como fue Aguascalientes, Zacatecas, donde realmente no es algo sano en este momento, después ya de las elecciones, donde hubo varios incidentes, pero se manejaron, diríamos,
los menores en cuanto a la elección y donde la participación democrática o de la gente fue arriba del 53%. Pero señalarlo de esa manera me parece un acto muy cobarde y me parece también que no se vale que lo hagan solamente en un programa. ¿Y por qué no hicieron una conferencia de prensa, verdad? ¿Por qué no se enfrentaron directamente a los medios de comunicación nacionales para que lo dijeran y sacaran ahí las pruebas? Se me hace una forma muy impropia, incorrecta y no política, de alta política, como lo hicieron ellos. Gracias, Eduardo. José Luis, ¿me puedes apoyar por favor con tu respuesta? ¿Tú qué opinas? ¿Qué hay en el fondo detrás de estas acusaciones? Bueno, yo de igual manera coincido con la situación de que muy informal y sobre, en cierta forma, en las rodillas, la contestación o el mensaje que nos quiere dar nuestro gobierno, ¿no? O las personas que lo indican. Sabemos que estas elecciones han sido muy violentas, o este periodo de elecciones y de candidatos, las más violentas en más de 20 años, ¿no? Aquí hablaban, o se habla de más de 90 candidatos que tuvieron algún, entre crímenes o entre asesinato o entre amenazas. La violencia existió en más de 90 candidatos y, si no mal recuerdo, hablaban más de casi 700 pues agresiones o diferentes tipos de que se pudo tener amenazas a los candidatos de diferentes partidos y de diferentes situaciones a puestos políticos, ¿no? Yo creo que en cierta forma es hasta en un momento dado pues súper informal y yo creo que muy criticable la forma como lo pudieron exponer, ¿no? Pues yo lo que te puedo decir. Gracias. Gracias a ti. Y por último, José, vamos contigo. Por favor, ¿me puedes decir, ¿realmente crees que se vale afirmar esto sin tener pruebas? Yo creo que, les digo, es algo irresponsable que todos confiamos en lo mismo. Es algo irresponsable decirlo sin pruebas. Si pretendemos o pretenden ser una fuerza política, ya sea de la que está en el poder, o ya sea una alternancia, o ya sea una oposición, perdón, pues sí debe haber esa responsabilidad de solamente afirmarlo cuando esté totalmente resuelto, ¿no? Digo, o sea, sabemos que la violencia es de todos los días, lamentablemente, incluso con Mario Delgado, que también se vio involucrado en un atentado, ¿no? Pero creo que todos confiamos en lo mismo, que el problema es la falta de responsabilidad. Digo, no podrían estar diciendo algo que no tuvieran total claridad y certeza de lo que está hablando. Ya se va un bando para otro. Y digo, en el tema de la oposición, lo que a mí me preocupa es que realmente no veo una oposición muy fuerte. Digo, antes y previo a las elecciones, vimos al gobernador del estado de Jalisco estar muy fuerte en contra del gobierno actual. Y también la alianza que se perdía de gobernadores para el gobierno que se tenía, también desapareció. Entonces, ese tipo de oposición hace falta para 2024. Y hace falta para que en 2024 tengamos la esperanza de un mejor gobierno. Que ahorita el gobierno que está y los que ya ganaron en oposición, pues sí tienen que poner muy bien sus cartas para que en 2 años y medio veamos cuál es el mejor candidato, si el gobierno que está o el gobierno que va a suceder, ¿no? Y sobre todo eso, que hay que respetar, pues, número uno, la información veraz y la información que debe de escuchar un ciudadano de parte de sus partidos y que sean las formas correctas. No, como dice el amigo, no nada más en un medio opositor, sino que sean las líneas correctas para tener esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de que mi compañera empiece a dar la pauta a la siguiente pregunta, el siguiente tema, de verdad creo que entre todos tienen la misma conclusión de que ya sabemos que tarde o temprano el crimen organizado sale a la luz y a quién apoya. Y es lo triste porque realmente como ciudadanos nos meten ese miedo, ¿no? Esa angustia de qué va a seguir, porque no queremos vivir con pleitos y que ya hay balacera en tal lado, y como lo que se ha vivido últimamente de que han matado a candidatos. La verdad, lamentablemente vivimos en una sociedad muy donde todo se maneja con crimen organizado, ¿no? Claro, y lo quieren manejar todo por abajo del agua. Sí.
que nadie vea. Sí. Y pues bueno, el siguiente tema que tenemos es, el presidente López Obrador dijo que en la Ciudad de México y otros lugares la aceptación de la marca Morena decayó. Asimismo, dijo que hubo un rechazo al proyecto de la Cuarta Transformación. Usaron una campaña de miedo, tanto que los empresarios debían hablar con sus empleados para convencerlos para votar de forma útil. Ahora la pregunta es, ¿están de acuerdo en esta declaración del presidente López Obrador? ¿Y qué piensan sobre las campañas donde se trata de infundir miedo? Eduardo, empezamos contigo, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, esta declaración del presidente, yo la escuché, fue creo que el día lunes o martes de la semana pasada, cuando hacía un poco la evaluación de lo que había sucedido para él respecto al Distrito Federal, específicamente el Distrito Federal. Y sí me sorprende que muchos medios de comunicación, muchísima gente también, tergiversen las palabras del presidente, porque él en ningún momento dijo que era malo aspirar a cambiar o a mejorar. Hoy en el periódico El Universal hay una columna de León Krause, donde habla de que ejemplos de varios migrantes que aspiran a una mejor vida. El presidente nunca se refirió a los migrantes, nunca habló de que fuera malo que la gente se fuera del país a mejorar, para mejorar su nivel de vida. Él específicamente dijo que a él le parecía que había decaído la marca Morena, y dijo así tal cual, porque los opositores, los medios opositores, pues influyeron, y hubo varias personas, y dijo, de un perfil de la clase media, que decidieron cambiar, y por eso se fueron con otras marcas, como es el PAN, el PRI, inclusive el PRD. A eso él atribuía eso. Y luego delineó un perfil de ese tipo de clase media, entre los que dijo son aspiracionistas, pero en el sentido de aspirar a como de lugar, a estar arriba, pisando lo que tengan que pisar, haciéndola a la mala para llegar a ese tipo de posiciones. Nunca dijo que fuera mal tener una conducta, espíritu aspiracional, nunca lo dijo. Y ahora se menciona en varios programas o hasta en memes, como si fuera algo negativo. Entonces esa parte me parece muy importante, porque creo que los medios o quienes son analistas deberían realmente ver realmente lo que dijo el presidente y en qué sentido lo dijo, ¿no? Entonces quería nada más comentar que el 61% de los mexicanos nos identificamos con la clase media, pero la organización de la OCDE menciona que solamente el 12% a lo mejor estamos dentro de ese núcleo a partir de que ganen 15,000, 16,000 pesos en adelante. Pero no es un tema de cuánto ganas y de qué clase estás. Solamente, insisto, el presidente dijo, esa parte de clase media decidió, porque así lo quiso, votar a favor de otros partidos y no de Morena, y sintió que su marca había decaído en el Distrito Federal, básicamente. No hay más que buscarle cuatro pies al cocodrilo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Edgar, por favor, ¿me puedes dar tu opinión? Sí, Carlita, mira, coincido con Eduardo en lo que dice el presidente. Hoy nos dijo por la mañana que él pretende crear un nuevo tipo de clase media. Entonces, falta ver cuál es el proyecto que él trae ahora para nosotros como mexicanos. Y en esa clase media, desde qué nivel se va a manejar económicamente. Lo que decía Eduardo es muy cierto. Normalmente las clases se van posicionando de acuerdo a los ingresos que van teniendo. Pero ahorita estamos ante una pandemia difícil, una economía mundial que va hacia abajo. O sea, los empleos de altos funcionarios se están perdiendo. Las empresas se están quitando 2, 3 de sus gerentes y dejan a uno que haga lo que hacían los 3 juntos. Están aminorando sus gastos, y esa gente que sale de ahí no deja de ser de clase media, sino simplemente se vuelve una clase media desempleada, que tiene su casa, que tiene sus autos, que tienen a lo mejor un poco de ahorro, pero esa clase media no desaparece. Entonces habría que ver cuál es la intención ahora del gobierno en cuanto a lo que dice, vamos a manejar una nueva clase media, porque realmente muchos que están en la parte baja de la clase media hoy, sin trabajo, sin ingresos, con negocios cerrados, difícilmente van a poder ir superando inmediatamente
los retos que nos está presentando la economía mundial. Y aquí es en México fundamental que nosotros tengamos un movimiento de la economía. Si esa economía no se mueve en México, está en riesgo no solamente México, sino la frontera con Estados Unidos y la frontera hacia Centroamérica. Creo que es muy importante y por eso todos los países presionan para que en México se trate de reactivar la economía lo antes posible. Ok, muchas gracias. José, vamos contigo, por favor. Gracias. Pues, digo, un tema así un poco preocupante que se comenta es el tema de las clases medias. Digo, no sé si la oposición o medios que no están o que están no a favor de estos comentarios defendían mucho este tema de las clases medias. El problema es que las clases medias llevan mucho tiempo olvidadas. O sea, no es que les metan miedo o no es que tengan problemas, sino que están olvidadas. Y como decía el amigo, el problema de las siguientes elecciones, el problema del futuro inmediato no solo de México, sino del mundo incluso, es que las clases medias tienen el punto para subir el crecimiento económico. Eso es lo que tendríamos que estar prácticamente en todos los niveles, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y la misma sociedad, en cómo vamos a construir una mejor clase media. Digo, al final, si vemos en contextos históricos, Estados Unidos crece por sus clases medias, pero ya ese nivel de crecimiento es insostenible. Muchos decían que si queremos tener un crecimiento de clases medias como antes en Estados Unidos, necesitamos 5 veces el tamaño de la tierra para lograr eso. Entonces, sí necesitamos encontrar medios de producción, medios de productividad que nos puedan impulsar a un mejor dominio. Y bueno, más bien un dominio económico de nuestra economía local. ¿Por qué? Porque si no, el no tener crecimiento lleva a algo que es muy peligroso, que es el populismo. Vemos en muchos países, como por ejemplo Brasil, que cambia de un gobierno totalmente de izquierda a un gobierno totalmente de derecha, pero es por lo mismo, es el populismo el que nos lleva a ese punto. Entonces, tanto gobierno como sociedad debemos de crear las formas para que en un futuro muy cercano, porque aparte estamos a un estornudo de que tengamos ya problemas muy grandes, ¿no? Y digo, hablando un poco... La Tercera Guerra Mundial. Claro, incluso digo, muchos dicen, estamos a 2 grados de ya no tener un futuro como tal tan diferente. Y hablando un poco de la marca Morena, digo, veo que no es tanto que haya decaído la marca, sino que los representantes de Morena son los que cayeron. Por ejemplo, no es que haya caído de Ciudad de México, sino que Claudia Sheinbaum y todo su trabajo, a lo mejor no malo, pero puntos importantes fue donde no supieron, pues, demostrar un mejor trabajo, ¿no? Y incluso, digo, si vemos las encuestas previas a presentar candidatos, Morena se llevaba todo. Morena estaba muy por encima de todo. Y después de comenzar a ponerle nombre y apellido a los candidatos y a los espacios en todo el país, fue donde comenzó a bajar por todos lados, ¿no? Entonces, ahí parte un punto específico, el tener mejores opciones para votar. Muchísimas gracias. José Luis, por favor, ¿me puedes dar tu opinión al respecto? Claro que sí. Yo creo que también tenemos que estar muy bien enfocados cuál es o hacia dónde se refiere la clase media, ¿no? Porque yo creo que es la forma también de manipular de nuestro presidente actual, ¿no? La clase media, ¿de dónde a dónde abarca, no? Yo creo que su forma de una parte de manipuleo general que le ha funcionado, pues ha sido el tema de los siempre ver por los pobres, ¿no? Él siempre todo lo maneja por los pobres. Ahora yo creo que le dijeron, ahora tienes que ver por la clase media, ¿no? Si nos vamos a las clases medias, pues queramos o no, las clases medias aquí en China son las clases que crean los trabajos, crean los empleos, crean el motor de la economía. Entonces, yo creo que una clase media, pues primero es definir dónde está parada la clase media en México o qué abarca, ¿no? Pero yo considero que la clase media es la que va a impulsar y va a transformar las empresas. Esa es la clase media que tenemos hoy en día en nuestro país. Entonces, para mí, creo que es un juego de palabras que está ocupando nuestro gobierno actual para seguir pues manipulando en cierta forma el punto de vista de las personas y que esta misma gente pues sepa hacia
pues en un momento a la hora de decidir, pues están confundidos, ¿no? Para mí viene siendo este juego de palabras. Perfecto, muchísimas Pues gracias. muchas gracias. Y yo creo que ya lo había comentado José, el arquitecto José Luis y Edgar y tanto Eduardo, que la verdad que tristemente que hayan ocupado influencias para ganar votos, ¿no? Porque eso ya es manejarlo como corrupción, y lo peor es que hay ciudadanos que sí quieren hacer el cambio, ¿no? Luchar por un cambio nuevo, y van y pues se meten en sacar más votos con influencers, con youtubers, y es lo triste. Y esto me enlaza a la siguiente pregunta que les quiero comentar. ¿Qué opinan? ¿Les merecen las manifestaciones del apoyo al Partido Verde por parte de líderes de opinión, de youtubers y de varios actores del medio artístico unas horas antes de la elección del 6 de junio pasado? Y bueno, todo esto, ¿cómo creen que debe actuar el Tribunal Federal Electoral? Josué Gutiérrez, ¿me puedes dar tu opinión, por favor? Claro, mira, también tenemos un punto de ahí preocupante. Al final, más allá de que una persona se postule o no por un partido por alguna pretensión, pues lo preocupante es que el tribunal inicialmente no había hecho nada desde la vez pasada. La elección pasada fue donde comenzó este proceso. Y obviamente cualquier persona al ver que no pasa nada, pues lo vuelve a intentar. Y lo que es pues irresponsable es que eso se pagó con dinero del Estado. Dinero que se le dio a un partido político, y ese partido político decidió hacerlo de esa forma. Porque el problema no es jalar una marca como lo hizo, por ejemplo, Samuel García en Nuevo León, que juntó artistas. Pero eso era dentro del tiempo que tenían considerado como pertinente. Aquí fue ya por fuera de todo ese tiempo que estaba ya planificado para ese tema. Y el tema ahí es el qué va a pasar con esas personas, porque efectivamente no solamente fueron youtubers, más allá de que fue una cantidad o no, más allá de que se habla que fueron 10,000 pesos, 1 millón, 2 millones de pesos. Aquí el tema preocupante es cómo se va a sancionar esas actitudes. Además, porque son de medio artístico. Otra es quién hizo esos contratos. Se dice que no fueron directamente ellos, sino que en unos casos fueron sus representantes, sus managers, X personas. Y es el qué va a pasar con el partido. Una cosa es lo que hagan las personas físicas que hicieron esa operación, pero el que sí sabía que no se podía el partido político. Entonces ahí debe de comenzar el fallo del tribunal. Bueno, ya van a llevar a los youtubers y a las personas que hicieron todo ese movimiento, pero también qué va a pasar con el partido. Y hay que estar muy pendientes del resultado, sobre todo para presionar que no se vuelva a hacer y que se castigue como debe castigarse lo que ya se hizo ahorita. Muchas gracias por tu opinión. Eduardo Rivera, ¿nos puedes dar tu opinión acerca? Sí, gracias, con todo gusto. La presidenta del Partido Verde Ecologista, justamente el día de hoy, hizo algunos comentarios con respecto a esta situación que traen cargando el Partido Verde. Y decía ella que se deslindaba de cualquier pago y de los formatitos que les dieron o que recibieron algunos youtubers o artistas para hacer comentarios a modo un día antes de las elecciones o hasta en el mismo día de las elecciones. En este sentido, le recordaríamos a la presidenta del Partido Verde Ecologista que esto no es nuevo, que lo iniciaron en la campaña de Enrique Peña Nieto, conjunto con las tarjetas Monex y de Invex, Monex, perdón, y de Soriana, que también unas horas antes de la elección salieron los del Partido Verde a hacer promoción para el voto. Y de ahí ¿y dónde está el INE? ¿O dónde está la FEPADE? ¿Y por qué no actuaron? Este tipo de cosas son las que el presidente dijo, ya se cambió la ley electoral y ya no se pueden hacer. Ya no puede haber tarjetas de la mujer, como en Monterrey, que era la mujer fuerte, porque la palabra fuerte tenía que ver con Banorte, el Banco Fuerte de México, y que era el banco que apoyaba al candidato del PRI en Monterrey. Entonces, todo esto, el presidente decía, oigan, lo estamos viendo, ¿qué están haciendo? Y muchos se molestaban, decían, es que el presidente está metiendo las manos. No, lo que está diciendo es, no lo vuelvan a hacer porque ya nos ha afectado. A mí ya me afectó 2 veces, con Calderón y luego con Peña Nieto, y a todos los va a afectar. Traten de que ya eso no se haga, ¿no? INE, ¿dónde estás?
Eso es lo que pasaba. Y esta ocasión me parece que fue algo muy grotesco nuevamente, en el sentido que vuelvan a aparecer estos youtubers que tienen influencia con 1 o 2 millones de seguidores y que sea que les den lana o no lo pueden hacer. La ley es muy clara, no se vale y como tal, pues no lo hagan, así de simple. ¿Qué le buscan? Simplemente están violando la ley, entonces sí tendría que haber una sanción al partido, si le van a cobrar porque es un tema de dinero, pero en el caso de los youtubers o de los artistas, pues también tendrían que pagar muy caro su osadía, así de simple. Claro, no se vio dónde estaban, ¿no? Las autoridades correspondientes en este momento, que tristemente todos lo prohíben para apoyar a un partido político, ¿no? Y bueno, José Luis, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor? Claro que sí. Para mí, yo creo que otra vez regresamos al tema de una campaña inusual. Yo creo que tenemos el ejemplo aquí de alguien que participó en esta campaña, que es Edgar Gitani, y pues él lo debe saber más a fondo, ¿no? Nosotros atrás de la barrera, yo considero que la campaña es aparte inusual, pues la tecnología también jugó un papel muy importante. Se puede ver para mí, bueno, un tema que hay que estudiar es la gobernatura ahí de Nuevo León, ¿no? El amigo señor, hoy gobernador electo, Samuel, pues hay muchas influencia por parte de la esposa, que dicen que gastaron millones, hablaban de que semanalmente más de 10 millones de pesos en redes sociales. Y quieras o no, se acaba de decir que los likes, yo creo que sí contaron, ¿no? Y fue pieza clave para que sea hoy en día gobernador electo. ¿Qué va a pasar en esto del tema del verde? Pues yo creo que si mientras en veces pasadas nadie les dijo nada, ni hubo multas y se lo permitieron, pues hay que volverlo a hacer, ¿no? Estamos en México, ¿no? Entonces, pues yo creo que simplemente mientras alguien no les ponga el alto, lo van a seguir haciendo, aunque digan que no se vio, que no influyó. Claro que sí influye, ¿no? Se puede decir que con los jóvenes de Nuevo León, muchos salieron a votar gracias a la influencia o a la propaganda que se dio por la esposa de hoy gobernador electo. Entonces yo creo que sí es importante el tema de que mientras no se ponga un alto, pues es trampa. Es trampa que hoy en día pues hay que poner las multas correspondientes y el que tenga que pagar platos rotos, pues que se haga, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Bueno, gracias. Y Edgar Gitani, ya con todo lo mencionado, tú que lo viviste desde adentro por haber sido candidato, ¿qué nos puedes decir al respecto? Creo que el primero que viola la ley electoral y no pone un alto, no lo sabe poner, es el Tribunal Electoral, es el presidente de la República. No suspende las mañaneras, sus señalizaciones siempre van a favor de un lado o de otro, y el Partido Verde, como bien dicen todos, es un partido que se está aprovechando de la suavidad del Tribunal Electoral para cometer las mismas acciones que ya en algún momento se le marcaron como ilegales, pero sustentándose en que si el presidente no renuncia a las mañaneras, porque ellos han de renunciar al tipo de trabajo que ellos vienen realizando. Y si nos ponemos a ver, en cada estado los gobiernos tuvieron una determinada influencia, violando también las situaciones electorales. El tribunal en todos los estados fue tardío en dar soluciones, en hacer señalizaciones. En algunos casos ya no tomó las decisiones que correspondían porque ya le afectaba a los resultados y eso debió de haberlo aplicado. En el caso de nosotros presentamos 2 impugnaciones por las cuales no debía haber participado los 2 candidatos que quedaron en primer y segundo lugar. Pero el tribunal, cuando llegó el momento de resolver,
Lo que me dijeron fue que como yo lo había presentado como ciudadano no tenía ningún derecho y que no lo iban a estudiar. Entonces con eso se violan mis garantías y todo. Claro, me fui a la sala del Tribunal Regional y en el Tribunal Regional se esperaron a que se pasaran las elecciones para después resolver y dijeron, como ya se hizo la elección ya no tiene caso que dictemos una sentencia. Entonces, ni de un lado ni de otro. Ni de un lado ni de otro porque saben que los dos candidatos se bajarían y tendrían que repetir las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Verde? El Partido Verde no olvidemos que jugó con Morena. Entonces, era una opción de bajarle votos a los otros partidos. El Partido Verde, su misión fue debilitar a los partidos de oposición. Entonces, qué triste es ver que los propios presidentes de los partidos se vendan tan barato y prefieran recibir dinero en su beneficio, que nadie sabe cómo se ocupa y cómo se distribuyen los presidentes de los partidos ese dinero, porque no rinden cuentas a nadie, y lo hacen a costa de la libertad de nuestra patria, de nuestro México, del respeto que se le debe a los ciudadanos. La honestidad se está perdiendo dentro de las directivas de los partidos que tenemos como partidos políticos, y ellos mientras más votos sacan, más dinero tienen, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a cambiar un poquito de partido. Durante 70 años le decían el partidazo. En el sexenio de Enrique Peña Nieto dijeron que varios nuevos gobernadores eran la nueva clase política emanada del PRI. Ahora, ¿qué opinan del desempeño del presidente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, y de su secretaria general, Carolina Villano? Y en ese sentido, ¿qué opinan de la iniciativa del presidente para reducir a los plurinominales? José, empezamos contigo, por favor. Claro, digo, aquí el tema con Alejandro es que todos dicen, y creo que es cierto, que él fue el principal perdedor en toda la elección pasada, ¿no? Y sí, digo, lamentablemente, pues la estrategia que ocuparon no solo estuvo mal, sino que estuvo, pues, inicialmente mal enfocada desde su principio. O sea, alianzas que no venían prácticamente en nada, como decían, 70 años en el poder, el partido perfecto, pero ahí comenzó ese tema. Digo, como vemos en el sexenio de Peña Nieto, surgieron muchas irregularidades que no supieron manejar y que no supieron tomar, pues, si no una ventaja, al menos sí responderlo de manera fuerte, ¿no? Tienes un gobernador en Veracruz que está, pues, marcado con mucha corrupción. Ya viste que lo tenías y no hiciste nada. Ahí está el primer problema del PRI. Y digo, obviamente sí otro presidente, pero al presidente actual, Alejandro Moreno, le toca jalar y cargar con todo ese peso. ¿Cuál es el problema? Es que en este momento, en vez de tener una fuerza individual sólida, lo que hace es venderse a otros partidos. Digo, no quiero hablar como partido individual, pero sí como una persona que estaba tomando decisiones para cierto partido. Y esas decisiones, lo primero que fueron es: no me siento seguro solo y voy con partidos que inicialmente nos atacábamos a morir, ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar, digo, hablando del tema de los plurinominales, habría que pensar hasta qué punto. A mí realmente no me gustan personalmente los plurinominales. Sin embargo, sí hay que ver que ciertos sectores de la sociedad también tengan voz y voto. El único problema de la plurinominalidad es que personas que realmente no tienen nada que ver con el tema del mismo partido o con intereses sociales como tal, reciben casi que regalado un puesto, ¿no? Sí, digo, desde luego hay partidos, digo, aquí en Puebla pasa también con uno, en que partidos que vienen trabajando bastante por un sector específico llegan a lograr esa plurinominalidad. Pero, digo, si fuera decisión mía, primero pensaría entre a qué sector le vamos a dar ese apoyo de la plurinominalidad, y otro es: ¿sí es bueno quitarlo? Bueno, inicialmente yo diría que sí, y que se manejara dentro de las elecciones y cómo se manejan los puestos políticos, entre a lo mejor no una plurinominal, pero sí un porcentaje diferente, ¿no? Muchas gracias. Eduardo, por favor. Perdón, yo diría que los plurinominales tienen un sinónimo, y eso es vividores de la política. No le veo de otra manera, porque durante todos los años que he estado cercano al tema de la política, eso es lo que he visto, porque veo que estaba la hija de Beltrones, veo que estaba el sobrino del Baster Gordillo, veo que había gente que no había terminado ni la preparatoria y estaban en la Cámara de Diputados,
Y ahorita lo que veo también es que Alejandro Moreno ya tiene su diputación por la cuarta circunscripción. Carolina Villano, que es la esposa de Rubén Moreira, exgobernador, y que era la secretaria general, ya tiene su diputación por la quinta circunscripción, y le fue fácil, así de fácil, con con el cinismo que priva en el PRI, poner a su esposo, a Rubén Moreira, darle ¿cómo se llama? Una coraza de protección como exgobernador, que lo estaba buscando, y ahora tiene la diputación por la segunda circunscripción y ya es el jefe de la bancada del PRI en el Congreso. Todo este tipo de cosas hablan de que el PRI pues, no va a cambiar, o sea, no es un partido que actúe con concepto de, como debería de ser, la meritocracia, y los candidatos y los que lleguen a busquen una candidatura deben de tener méritos, debe de haber la gente preparada para poder ocupar una curul en el Congreso. Yo diríamos que conjugo el tema entre los 500 futbolistas mejor pagados en la Liga Mexicana, que son privilegiados por lo que ganan. Lo mismo el Congreso, los 500 políticos mejor pagados en el país, con el mejor poder. Quizás ya no tanto en este Congreso porque se ha bajado los privilegios, los boletos por viaje. Si vives en Chihuahua, pues a la semana tienes 2 boletos de viaje en primera clase, más los gastos que necesites. Si vives en Chiapas, igual te daban todo eso, te daba el Congreso. Y por cada votación que fuera de acuerdo a lo que buscaba el Congreso, había muy buen billete de lo que se pagaba en los anteriores Congresos. Eso era pues un gran privilegio tener, diríamos en la política, ser diputado, estar dentro de. Y esto, si pueden investigar también en Google, Garita Alonso, un ex procurador aquí en Puebla, con la época de Guillermo Jiménez Morales, durante mucho tiempo, no sé si todavía lo sigue haciendo, gran administrador de la Cámara de Diputados, donde se manejaba muchísimo dinero. Recordarán aquel momento en donde Guillermo Jiménez Morales regaló los famosos Rolex, ¿no? O los famosos centenarios. Era lo que era en ese tiempo y seguía siendo hasta que hay el cambio en este Congreso. Entonces este Congreso tiene otras características, donde se maneja pues un gran nivel de austeridad, entrando en principio por el sueldo. Ya no son los grandes sueldos, pero sí ganan bien, abajo de lo que gana el presidente, a lo mejor un tanto, pero 100,000 pesotes al mes no son tan malos, ¿no? Más los viáticos, gasolina, teléfono, que seguramente les tienen que dar. Pero el punto es, ¿el PRI va a cambiar? No va a cambiar. El PRI va a seguir siendo lo mismo. A mí me parece que durante 3 años que hubo de las elecciones a presidente a las intermedias, el PRI, una de las cosas que debiera de hacer, y ahí se lo sugiero, como marca de marketing, cambiar el nombre. Porque cambiar el nombre es como cambiarte de vestimenta, aunque seas la misma porquería, pero si te vistes de otra manera, los nuevos votantes, los nuevos electores podrán ver ahí el Partido de Innovación Nacional, el PIN, si se quieren llamar así, ¿no? Pero podrían cambiar, pero no cambiaron, quieren seguir con la misma marca, y esa marca ya está muy desgastada, ya no se ve bien. Y con estos movimientos donde ellos se autonoman y se ponen ya en la curul, pues ya eso se ve bastante mal. No hay por donde puedan cambiar de camiseta. Ya son patadas de ahogado. Exacto. Ok, por favor, vamos contigo, José Luis. Gracias. Yo de igual manera considero que el partido PRI, Partido Revolucionario Institucional, pues está ya en terapia intensiva, ¿no? Está en una coma inducido impresionante que yo creo que no va a salir por el momento ni de aquí al 24. Se sigue manejando como siempre lo han hecho, compadrazgos, amigos, conexiones por debajo del agua. Yo creo que la forma de salir de un partido político a esas alturas, pues no debe ser así y no va a ser así. Entonces el PRI o retoma su camino o empieza a retomarlo, o para el 24 no va a ser considerada ni fuerza política de apoyo, ¿no? Yo creo que han tomado malas decisiones en el sentido de sus líderes del partido, quien manejan el partido. El famoso exgobernador de Campeche, pues yo creo que no fue la mejor
el mejor papel o el mejor personaje que pudiera llevar el partido, y lo demostró. Poner un ejemplo más es poner ahí a su sobrino de candidato en Campeche, un error doblemente, el cual pues ahí están las consecuencias. Bien lo comentaron de igual manera, la Secretaría pues de igual forma personajes que están haciendo la cortina de humo, tapando más problemas que vienen arrastrando. Entonces yo siento que el PRI no sale de la coma inducido y menos de terapia intensiva, ¿no? Muchísimas gracias. Edgar, cerramos esta pregunta contigo, por favor. Creo que hay que tener mucho cuidado de lo que está pasando en México. Como bien manejaba Lalo, la izquierda y la derecha, enemigos rituales de toda la vida, se unen en una unión que no lleva a ningún lado con tal de no perder el poder. O sea, lo que ellos buscan es conservar el poder, y en esa unión que hacen pierden la ética, la moral y la responsabilidad que debe tener un partido. O sea, no hay fundamento que pueda allegar a dos enemigos tan distantes y coronarlos con un tercer partido como es el PRD, que está ya por desaparecer. Creo que es una muestra de cómo los partidos están tratando ahorita de retener el poder. Lo que estamos viendo es una lucha entre partidos, no es entre la sociedad. Nos están utilizando a los ciudadanos para conservar el poder. Se están distribuyendo el país entre ellos para conservar el poder. Y te dejo una zona y tú me dejas otra, y lo que están haciendo es engañar al ciudadano. Por eso muchos ciudadanos ya no salen a votar, porque es una situación muy clara lo que decía Eduardo. No puedes revolver el agua y el aceite, y aunque lo agites y en un instante pareciera que está bien todo, inmediatamente todo regresa a su lugar y no hay cómo compaginar una cosa con la otra. Se burlan de nosotros, y los plurinominales están siendo el premio para aquellos que hacen este tipo de conexiones entre los partidos, conexiones sucias para engañar a la sociedad. Y lo que yo les he comentado siempre, cuando nosotros tenemos candidatos o partidos corruptos, vamos a tener gobiernos corruptos. No puede ser de otra manera. Y si la gente vende su voto, ¿sí?, pues está propiciando candidatos corruptos con gobiernos corruptos. Entonces, sí veo difícil la situación para que México salga de inmediato. El 2024 va a ser un escalón muy alto para muchos partidos. Ahorita se deshicieron de varios partidos pequeños con estas elecciones y demás. En ello tuvo que ver mucho el movimiento que hicieron. Pero hay que tomar una cosa en cuenta. El movimiento como el que hizo el PRD en estas elecciones no fue tanto para violar la ley o no violarla. El movimiento fue para llamar la atención y que la gente dejara de pensar en otras cosas de la campaña. O sea, ¿qué sucedió esto? Y le quitaron el análisis inculpando a alguien. Entonces, como que ya vieron que es como una novela. Le pones un capítulo de acción por el otro lado y la gente deja la novela y se pasa a ver el programa de acción. Y pierden la secuencia de lo que estaban viviendo. Es una cortina de humo. Están jugando con nosotros. Eso es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias, Edgar. Y pues bueno, creo que todos llegamos a la misma conclusión. Efectivamente, los plurinominales, como es súper sabido, pues cada quien mete a sus aviadores, ¿no? Como les dicen. Así es. Que sí, que te voy a dar un puestazo, no vas a hacer nada y solamente te vas a presentar a cobrar tu quincena, tu mensualidad y listo. Ya levantar la mano. Sí, exactamente. Otra es un sindicato fuerte y quieres a esos 10, 15 mil gentes y bueno, le estás comprando esos votos ahí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, o sea, para terminar esta interesante mesa de análisis, y me acabas de dar la palabra clave que va enlazada a esta siguiente pregunta: Puebla y Tlaxcala, ¿qué papel juegan para el año electoral del 2024? ¿De qué manera va a influir el gobierno o los medios en la encuesta para juzgar a los expresidentes?
¿De qué manera van a participar en la encuesta de la revocación de mandato del presidente para el 2022? José Gutiérrez, ¿me puedes dar tu opinión, por favor? Claro, bueno, para empezar estamos aquí en Puebla y lo que queremos como sociedad es que podamos tener la fuerza no solamente de cambiar un gobierno, sino de decidir correctamente el punto que vamos a trabajar para transformar nuestro estado. Somos una sociedad que ya se demostró que puede cambiar gobiernos, que puede estar un periodo un partido y luego otro periodo otro partido, porque al final lo que quiere la sociedad poblana y también creo que la sociedad tlaxcalteca es ese cambio, esa mejoría. Yo veo muy fuerte como tal a estos dos estados vecinos y prácticamente dos estados hermanos, en que juntos se puede lograr un buen cambio en el sector. Al final hay que entender que los estados no estamos peleados y no hay que estar peleados. Hay que construir alianzas, incluso digo más grandes. Vámonos a Veracruz, vámonos a Guerrero, para que lo que queremos es un crecimiento económico y que los gobiernos vayan enfocados a ese cambio social que tenemos. No solamente el yo apoyo a un lado, yo apoyo a otro lado, sino el gobierno va a estar viendo cómo nuestra sociedad está yendo hacia un punto que es el querer crecer. Y bueno, el tema de la revocación de mandato, el juicio de presidentes, pues yo creo que más que ser un tema y más que ser una encuesta y más que preguntar a la sociedad, pues se debe actuar lo que dice la ley. A la ley no le puedes decir si quieres enjuiciar a un delincuente. Lo que diga la ley lo que tiene que seguir. Y pues más allá de un circo que se está armando alrededor de ciertas cosas, pues sí habría que enfocarle lo que es directamente a la ley. Ahora, también digo, se me hace interesante el punto de escuchar opiniones de la sociedad, pero hay que hacerlo de una forma en donde sea efectiva esa comunicación. Obviamente las personas que no quieren ser enjuiciadas, pues son los primeros críticos de la postura. Sin embargo, también ellos tienen que ver, pero digo, si bien dijeran que nada debe, nada teme. Entonces, el primer punto de que sea un circo, estos dos temas, pues sí va a que uno hay que cumplir la ley, y hay que hacerla cumplir como debe de ser, no nada más el hecho de pedir una opinión. Y el segundo punto, por ejemplo, en este caso, en la revocación de mandato, pues bueno, digo, a mí lo que no se me hace, pues a lo mejor normal, es que si un mexicano ya votó para una persona por 6 años, a medio periodo se puede echar para atrás, ¿no? Que obviamente sabemos que ese no es el punto, pero bueno, el tema es ese: yo voté por ti y voté para que en 6 años tú lograras lo que se prometió que se iba a lograr, y si a mitad de periodo no lo quieres lograr o piensas que quieres tener una base para incrementar después tu periodo, pues se me haría no tan bueno para estas elecciones, ¿no? Y más bien incluso hasta para el sistema electoral que tenemos. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Edgar Vitani, pues nos puedes dar Mira, ya vivimos una situación como esta hace muchos años en Puebla. Hoy tenemos un gobierno municipal con 5 partidos. Cada partido va a tratar de sacar lo suyo y su mayor beneficio para este 2024, lo que complica la situación de los ciudadanos, porque todos van a querer jalar agua para su molino y difícilmente le va a sobrar agua para la ciudadanía. Y Puebla ya lo pasó hace muchos años y por eso creció rápidamente la industria en Tlaxcala. Una gran parte de empresarios y industriales poblanos se fueron al estado hermano y ahí siguen hasta la fecha, con más tranquilidad, con un poco más de comprensión por parte de las autoridades en muchos aspectos, y ellos han ido creciendo en base a las oportunidades que nosotros estamos desperdiciando en cada opción que tenemos como gobierno. Entonces, yo sí creo que Tlaxcala va a crecer muchísimo, trae un proyecto ya más o menos marcado. En el ayuntamiento difícilmente va a haber un proyecto que pueda sacar adelante todas las cosas. No hay presupuesto que alcance para dividirse entre 5 partidos. Habrá que ver cómo son las situaciones a las que nos vamos a enfrentar como poblanos, pero la ley no debe ser violada. Y como bien nos decía Josué,
no puede ser retroactiva una decisión en el día de hoy. O sea, tú no puedes cambiar la ley cuando por ella llegaste a un puesto y ahora tratas de hacerla a un lado para que tú te beneficies de otra manera. ¿Quieres cambiarla? Sí, pero que no te favorezca a ti, sino al siguiente. Y acá lo que estamos viendo es una continua violación de las leyes en todos los sentidos, tanto en el gobierno federal como el gobierno estatal, como los gobiernos municipales. El actual presidente municipal que tenemos en Puebla fue incluso impugnado por su propio partido y fue deshabilitado por 12 años, razón por la cual tampoco debe haber competido en estas elecciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves que entra una planilla de gente que ya estuvo en el gobierno y regresa a los 12 años y te vuelve a gobernar con la misma gente, ¿qué quiere decir? Que no hay otro poblano que tenga la capacidad para gobernar esta ciudad, que no haya gente capaz para integrarse a esa planilla y cambiar los elementos. Creo que estamos en un deterioro social en donde la gente ya no quiere saber de política. Simple y sencillamente los políticos se están apropiando del mal humor del ciudadano que se ve renuente a votar por ellos, a apoyarlos. Entonces dicen, este es mi tesoro, yo me aprovecho, yo me lo quedo, yo lo guardo, yo lo manejo y yo me beneficio. Ese es un gran riesgo para nuestro país y creo que las cosas solo pueden cambiar si incluimos gente joven y nueva en la política. Si no quitamos a los políticos viejos, a esos mañosos, a esos que se dedican a robar, a vivir del presupuesto del gobierno, creo que las cosas no van a cambiar. Necesitamos gente nueva, integrar más mujeres con ética, darle entrada a la diversidad en todos los sentidos, pero sobre todo permitirle a nuestros profesionistas, que tenemos grandes profesionistas, gente muy capaz, empresarios muy capaces, que participen, pero sin limitaciones, sin obligaciones, sin imposiciones. Estamos en un momento crucial en donde si a México no lo respetamos, México se nos puede caer. Muchas gracias, Edgar. Y Eduardo, por favor, ¿me puedes decir qué papel crees tú que juegan para el año electoral del 2024? Bueno, yo creo que a partir de estas elecciones intermedias, con las 11 gobernaturas que gana Morena, la gobernatura que gana el Verde y las 19 gobiernos que controla Morena y los congresos que controla, sería muy, digamos, triste o sería muy difícil que no pudieran operar los comités estatales de Morena, más los gobiernos de Morena, a favor de la votación del juicio contra presidentes. Pero de ahí no perdamos de vista que tenemos un presidente muy maquiavélico. O sea, no se trata de ver en dónde se equivocó, si trae los zapatos sucios, si trae el traje, si se equivoca, se habla despacito, de eso no se trata. Si queremos subirnos al tren del mame, como dicen, pues vamos a subirnos a todo lo que dicen los demás en cuanto a cosas negativas del presidente. Pero no perdamos de vista, insisto, que es maquiavélico, que es un gurú de la política y que trae en su cabeza varias cosas ya estructuradas. Le faltan 3 años de gobierno y le va a meter el acelerador. En ese sentido, piensen en esto. El presidente lo que busca no solamente es que enjuicien a los presidentes, lo que busca es que no nos olvidemos qué es lo que hicieron esos 6 expresidentes anteriores. Lo que busca es que no perdamos de vista el hecho de lo que ellos nos dieron o hicieron anteriormente y cómo estamos por lo que ellos hicieron. Por lo tanto, lo más importante para él, en mi punto de vista, es que quieren que exista el juicio del pueblo, o el juicio o la memoria histórica de que no nos olvidemos quiénes fueron, quiénes son. De eso se trata su encuesta que quiere armar. Y la revocación de mandato, pues en lo que pase de aquí a que venga el siguiente año, va a mostrar el avance del aeropuerto, el avance de la refinería, el avance del Tren Maya, corredor que está, el transísmico, ¿cómo se llama?, de la Huasteca, oaxaqueña, para el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos.
de lo que está haciendo con Estados Unidos para hacer ese corredor industrial de mercancías. Centroamérica. Entonces va a mostrar un montón de cosas en donde va a ser muy difícil que pierda y donde además todos estos gobernadores, incluyendo el gobernador de Puebla, que es Morena, la gobernadora de Tlaxcala, que es Morena, para ayudarlo a sacar los suficientes votos y que él continúe en su revocación de mandato. O sea, es ver lo que hay. Si, insisto, si seguimos o pensamos y vemos todo lo malo, que seguramente hay muchas cosas malas, pues es humano, no es perfecto, ¿no? Y se va a equivocar un montón de cosas, pero eso es lo que hay, es decir, vamos a poder hacer algo si hablamos mal, vamos a poder hacer algo, estar denostándolo todo el tiempo, no vamos a hacer nada. Eso es lo que hay, le quedan 3 años y nos va a tocar pues comer de esa sopa durante los siguientes 3 años y nada más. Lo que toca a nosotros como empresarios o mexicanos, o desde mi punto de vista, es sobrellevar la parte que nos toque, llevarlo de la mejor manera, pero negativo no creo que sea algo bueno. Muchas gracias, Eduardo. José Luis, por favor, ¿me puedes apoyar con tu respuesta? Claro que sí, gracias. Yo considero que de igual manera se vuelve pragmática esta situación de nuestro presidente, en donde siempre saca a relucir pues, lo que le conviene, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por el sentido de que tenemos el ejemplo último de lo que pasó en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Pues a mes y medio, pues no hay ni por lo menos una cabeza de un director, no hay la responsabilidad de que alguien levante la mano y quién fue. Regresamos a lo mismo del pretexto de el proyecto estaba mal y así se hizo. Las empresas que están construyendo grandes obras de infraestructura en este sexenio, pues resulta que son algunas las que participaron en esas obras. Entonces regresamos otra vez a lo que no hay coherencia, a lo que quiere hacer y a lo que hace, ¿no? Y si nos ponemos a hacer un resumen de lo que ha venido o de algunos aspectos que han sucedido en estos 3 años, pues nos encontramos que viene siendo repetitivo, ¿no? Que siempre el pueblo es el que paga, el pueblo es el que lo tima, el pueblo es el que siempre quiere buscar la forma de cómo hacerlo, que tomen decisiones inadecuadas. Y ahí está la rifa de lo que viene siendo el avión presidencial, sus subastas de los bienes inmuebles que fueron retomados, en cierta forma recogidos al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, si nos ponemos a hacer la suma, vamos a salir miles de puntos que no tienen ni pies ni cabeza, y lo más importante, no hay soluciones a esas iniciativas que en un momento sacó, ¿no? Yo creo que esos 3 años que vienen se van a volver muy problemáticos para México si no se toma un rumbo adecuado en la situación de que sus reformas, yo creo que no son las más adecuadas. Nuestras leyes, desafortunadamente en México, pues siempre existe el tema donde tiene el hilo negro, donde se pueden zafar, donde te puedes amparar. Esas mismas leyes pues vienen siendo lo que pasó ahorita en la ley electoral, vienen siendo en las elecciones, siempre hay una forma de cómo hacer trampa en todo, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre fue muy bien planificado, y desafortunadamente pues nos espera, si ahorita las cosas no están muy bien después de una crisis mundial del COVID, en nuestro México la economía está por los suelos, pues nos esperan unos 3 años muy desafortunados que no sabemos cuál vaya a ser el fin último de lo que va a pasar en la economía, en las personas, y las elecciones pues menos, ¿no? Los partidos políticos deben de prepararse, pero de igual manera yo creo que no hay una fórmula que puede ser la necesaria. Y bueno, ya nos quedan 2 minutos antes de concluir esta mesa de análisis. ¿Alguien desea agregar o hacer un último comentario? Creo que el presidente Biden de Estados Unidos va a tener mucha injerencia en el futuro de estos 3 años. Creo que va a poner un pie en el freno a muchas cosas que están sucediendo.
tratando de dejar que se desmantele menos México. Sí creo que esa fuerza nos va a ayudar un poco a los mexicanos, pero también veo que seguimos con los problemas de la pandemia, sobre todo del desempleo, de la no actividad económica, del no apoyo a la economía comercial e industrial, y eso nos puede llevar a una debacle social y a un levantamiento social de alguna otra forma. Muchísimas gracias, Edgar. Pues bueno, hemos llegado al final de esta mesa de análisis. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por haber estado con nosotros. Espero volver a tenerlos muy pronto. Y por favor, Gracias. estén pendientes, el próximo viernes nos vemos por aquí.